compartir información. Bien, veamos primero por la ley 78. Tendríamos que estudiar hoy, operativizar lo que es la responsabilidad civil y responsabilidad penal, ¿no es cierto? Veamos entonces qué indica respecto a la responsabilidad civil. Me gustaría que den lectura. Buenos días, Lizán, ¿puedo dar lectura? Sí, ¿cómo te llamas? Rodríguez Delgadillo de Licio. Vamos. Artículo 31. La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Su determinación se sujetará a los siguientes preceptos. Inciso A. Será civilmente corresponsable al superior jerárquico que hubiese autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado, o cuando dicho uso fuere posibilitado por las diferencias de los sistemas de administración y control interno factibles de ser implantados en la entidad. Inciso B. Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no, siendo servidores públicos, se beneficiarán con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades. Inciso C. Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables. Muy bien. El artículo 32, 33 y 40. Bueno, hacia anulados. Trabajaríamos básicamente en lo que es el artículo 31. Dice la responsabilidad civil es cuando la acción o omisión del servidor público. Hemos indicado que todo servidor público va a tomar decisiones, va a llevar a alguna actividad en función a su al cargo que está ostentando, ¿no es cierto? O finalmente, si es que pertenece a alguna comisión específica que haya sido designado por el máximo ejecutivo. Entonces será la acción cuando toma decisiones, y omisión cuando está asignado en esa comisión, pero prefiere no tomar acción si lo deja así. Para evitar que asuma responsabilidad civil, y deja de participar en alguna acción o algún cargo, porque hay observaciones, tendría que denunciar con nota escrita indicando el motivo o los motivos por el cual no quiere participar o no quiere decidir o ingresa en una actividad en la que no, bueno, deja de realizar su actividad al cual ha sido designado. Tendría que ser con una nota específica al máximo ejecutivo. Y esta acción o omisión está básicamente a las personas naturales o jurídicas. Las personas naturales o jurídicas, habla primero del servidor público, quienes dependemos de toda institución pública, ¿no es cierto? Pero también dice, asumen responsabilidad. Las personas naturales o jurídicas, ¿quiénes serían esas personas naturales o jurídicas, jóvenes? ¿A quiénes se estaría refiriendo esta ley? Nosotros y las empresas. ¿A quiénes? Un poquito más fuerte, no llega. A ver, un momento, voy a subir el volumen. Por ahí es problema acá mío. Sí. Serían las personas naturales nosotros y las personas jurídicas las empresas. Ya se refiere a las personas naturales y jurídicas, pero ¿por qué nosotros tendríamos, las personas naturales y las empresas, tendrían que ser pasibles de responsabilidad civil? Porque estamos trabajando con la economía del Estado. ¿Cómo? Porque estamos trabajando con la economía del Estado.
Claro, pero ¿cómo estaríamos trabajando con los recursos del Estado? Nos beneficiamos directamente con los recursos públicos. ¿Sí? Por eso está indicando acá, acción o omisión del servidor público. Ya conocemos al servidor público, ya conocemos el concepto del servidor público, ¿no es cierto? Nos dice desde el dignatario del Estado hasta el último cargo, somos los servidores públicos. Hasta el último cargo de una institución financiera, aquellos que reciben recursos del Estado. Pero también dice de las personas naturales y jurídicas. Hemos indicado que las personas naturales somos cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Y las jurídicas son las empresas privadas que causen daño al Estado. El servidor público puede causar daño al Estado, ¿no es cierto? Pero, y las personas jurídicas, personas naturales y jurídicas, ¿cuál sería su relación con los recursos del Estado? Serían como cómplices tal vez del Estado, ¿Serían como qué? ¿Cómplices? como cómplices, digamos, cuando hay alguna, no sé, como un funcionario público, cuando ha prestado algún servicio, tal vez, y una persona natural ha sido contratada, entonces puede ser que ha sido contratado con un sobreprecio que no era el adecuado, digamos. Ya, entonces está bien. No tanto como hablar de como cómplices, ¿no es cierto? Sino las personas naturales son proveedores. Las empresas públicas son proveedores. Por ejemplo, si nosotros estamos con el sistema de impresión de bienes y servicios y estamos adquiriendo cualquier bien o servicio o activo, ¿no es cierto? Vamos a asumir responsabilidad como servidores públicos porque estamos llevando adelante el proceso de adquisición, ¿no es cierto? Y asumiríamos responsabilidad. En este caso, asumiríamos responsabilidad en caso de que existe, por ejemplo, sobreprecios, ¿no? Si un bien, por decir, su valor es 1.000 y estamos adquiriendo en 2.000, entonces estamos causando daño económico al Estado, ¿no? Entonces el servidor público va a asumir responsabilidad civil. Pero también dice que pueden asumir las personas naturales y personas jurídicas, las empresas privadas, desde el punto de vista de que ellos son proveedores. Si nosotros estamos adquiriendo ese bien, ha de haber un proveedor, o persona natural o persona jurídica, que nos va a proveer. Entonces, ahí se determina, como indica Ismael, esa complicidad, ¿ya? Si el valor es 1.000, estamos ambos, porque para cualquier sobreprecio no es que uno solo ha determinado, sino el servidor público y el proveedor, natural o jurídico. Entonces, también como ellos están recibiendo recursos del Estado, también son pasibles a responsabilidad civil al inicio de un proceso civil. ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces dice personas naturales y jurídicas que causen daños al Estado. Como proveedores también están causando daño al Estado. No solamente en sobreprecios, ¿no es cierto?, sino para adquisición de un bien, un activo fijo. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que ocurrió hace muchos años cuando eh, algún municipio adquiría los casos basureros. Y estuvo una denuncia en la prensa. De todas maneras, lo único que hago es poner como ejemplo aquello que ha sido denunciado en la prensa, ¿no es cierto? Que tengo, bueno, para cualquier situación siempre un reporte de la prensa. Y dice que se pagó por la adquisición de casos basureros. Y en el lapso de, una vez que se ha adquirido, en el lapso del tercer mes, ya algún caso basurero ya tenía clisado o que es ya tenía algunos daños en su chasis. ¿Sí? Empezaban bueno, clisando o roturas en su chasis, ¿sí? Con un carro que era nuevo, de 3 meses. Entonces siguieron
siguieron investigando y el problema había sido de que ese carro no era original. Original decimos si es, por ejemplo, un Toyota, un Nissan, un Volkswagen, un Isuzu, ¿no es cierto? Entonces vinieron esos carros y lamentablemente el chasis era Volkswagen, por decir, ¿sí? La parte superior de la cubierta para el carro basurero era de otra marca, ¿no? De otro país. Y la cabina y todo ello también era de otro país. Entonces, es como se adquieren los equipos de computación clonados, ¿no es cierto? Entonces, ahí que estamos haciendo, estamos pagando por un activo fijo que debería ser marca registrada a un monto superior. Entonces, ahí también, miren, hay un proveedor y hay un servidor o varios servidores públicos que deben asumir responsabilidad por la función pública, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas acciones, hay algunas acciones que cuando uno llega a una entidad pública con una auditoría operativa SAICO que puede determinar este tipo de situaciones u observaciones, errores o irregularidades. Entonces, que todo esto tiene que ser evaluado en dinero. Evidentemente, en la auditoría y el auditor gubernamental va a determinar cuánto es el monto en cuál ha sido si el daño al Estado evaluado en dinero, en cuánto se está dañando económicamente o el dinero al Estado. Ahora también acá es civilmente responsable el jerárquico superior. Es decir, generalmente hemos indicado quién es responsable del diseño e implantación, quién determina las comisiones de adquisición y todo ello es el máximo ejecutivo. Por lo tanto, el superior jerárquico, el máximo ejecutivo, es también responsable o corresponsable de la responsabilidad. Porque esto muestra que existe en todo ese proceso deficiencias en los sistemas de administración y de los controles internos. ¿No? Acá nos indican también, incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas no siendo servidores públicos, ¿no es cierto? Son proveedores, no son servidores públicos, pero están recibiendo dinero del Estado, que se benefician indebidamente con recursos públicos que fueren causantes del daño al patrimonio del Estado. En algún momento les he indicado también que me tocó participar en un municipio cuando se hacía auditoría, un municipio alejado de acá en Cochabamba, cuyo viaje es mínimo mediodía para llegar a la ciudad. Entonces, para cada 15 días salía la movilidad del municipio a la ciudad de Cochabamba y adquiría las cosas más importantes que requería el municipio para su comunidad. Puede ser para construcción, para, ferretería y todo bien que necesitaba el municipio. Entonces, ¿qué se hacía? El alcalde venía en la movilidad del municipio, con los recursos del municipio, y adquiría todos los bienes que posiblemente se iban a utilizar en cantidades grandes. Eso debería ir directamente a un almacén del municipio provincial, ¿no es cierto? Si hemos adquirido con recursos del bien, tiene que irse a un almacén y del almacén de a poquito entregar de acuerdo al requerimiento. Entonces, ¿qué se hacía? Todo ese bien se depositaba o se descargaba en la casa en particular del alcalde. Entonces, cuando la alcaldía requería, por decir, una ferretería, lo que iba era a la casa del alcalde y el alcalde lo facturaba nuevamente.
Usted te debe acordar que hace 10, 15 años era bastante la clonación de facturas, ¿no es cierto? Facturas mellizas, clonación de facturas. Entonces, el señor lo que hizo era sacar, es fácil ahora, sacar un talonario de factura similar de alguna ferretería en el cual adquirido, y con eso mismo lo facturaba a su municipio. Entonces, ahí, ¿qué tipo de responsabilidad teníamos que asumir? Si eso realizaba su margen objetivo. Jóvenes. ¿Habrá responsabilidad o no habrá responsabilidad en esa acción? Severina Lima, ¿la escuchó? ¿Puede explicarnos? ¿Será que existe algún tipo de responsabilidad en la acción que lleva adelante ese alcalde? Álvaro Batallanos, ¿podrías explicarnos qué tipo de responsabilidad tendría que asumir ese alcalde? Pero hemos indicado que la civil no solamente va al funcionario público. La responsabilidad civil dice que causa daño económico al Estado. ¿Está causando algún daño económico a su institución? ¿Mm? ¿O está bien lo que estaría haciendo? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Está bien? Ismael, Sí, licenciado. ¿qué dices de ese ejemplo? Hay responsabilidad civil, penal, ejecutiva, administrativa. Penal todavía no hemos avanzado. Penal sería cuando comete cuando está, cuando es tipificado como un delito, ¿no, Lice? ¿Ya? Sí. Pero eso no hemos avanzado. Civil, perdón, civil, ejecutiva, administrativa. En este caso yo creo que sería ejecutiva por negligencia, licenciado. De todas maneras, el examen, si hay práctico, viene también de esa manera. ¿Algún ejemplo genérico para que ustedes identifiquen qué tipo de responsabilidad hay? Entonces ya conocemos cuál es el procedimiento de una responsabilidad, cómo se determina, ¿ya? Indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva y civil, ¿no es cierto? Entonces no siempre debe una sola responsabilidad. El hecho de que haya una responsabilidad civil no anula la responsabilidad ejecutiva y administrativa. Entonces, en este caso hay una responsabilidad civil porque está causando daño al Estado, daño económico, lavado de dinero al Estado, porque está utilizando los recursos del Estado para adquirir en grandes cantidades y luego está volviendo a facturar a la institución, ¿no es cierto? Pero también hay responsabilidad ejecutiva. ¿Por qué sería ejecutiva? El ejecutivo nos dice que la ejecutiva, si bien está determinado por el Contralor General de la República, pero porque de lectura tiene. Entonces, cualquier examen usted tiene que indicar civil, ¿por qué? Penal, ¿por qué? Administrativo, ¿por qué? Y si ejecutivo, ¿por qué? Siempre que se les dé algún ejemplo, así de esta manera.
Es administrativo, también asume responsabilidad administrativa. ¿Por qué había sido administrativo? Pues vamos de lectura, jóvenes. Delicia Rodríguez, de lectura, a ver. Resolvamos ese problema. En administrativa estarían Licenciado, en el artículo, todos los servidores públicos, licenciado, más que todo son revisados por su conducta del servidor público, ¿no? Y en la ejecutiva, como lo dice por la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, yo creo que la Claro, principal responsabilidad sería ellos son pasibles de responsabilidad. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que están contraviniendo? ¿Qué es lo que están incumpliendo? ¿Tiene usted el concepto del administrativo? ¿Qué dice el concepto de la responsabilidad administrativa? Acción o omisión. ¿De qué? ¿No? Janina. Brenda, vamos. Dice, en la administrativa sería, para leer el Primero Brenda, luego Janina, ¿ya? Vamos, Brenda. en la administrativa sería porque el servidor público estaría incurriendo en una acción o omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regula la conducta ¿No es cierto? del servidor público. El ordenamiento jurídico administrativo. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico administrativo? Aquello que está establecido, por ejemplo, en el sistema de administración de bienes y servicios. Dice usted, para adquirir tiene que seguir este procedimiento. El señor no ha seguido ese procedimiento y encima ha clonado facturas. Y esa clonación de facturas ya es responsabilidad penal. ¿Y cuándo sería ejecutiva, Janina? cuando el ejecutivo no rinde las cuentas, o sea, no rinde aquello que ha obtenido, ¿no?, del proveedor. Entonces hay varias situaciones, es decir, varios incumplimientos por parte del Ejecutivo. Y había que identificar uno de ellos, ¿no? La rendición de cuentas, la transparencia. Que todas las acciones que han llevado adelante no han sido transparentes. Tendrá que asumir responsabilidad ejecutiva. Entonces, como ven ustedes, no solo si hay responsabilidad civil, no anula el resto de las responsabilidades. Por lo tanto, para cualquier parte del examen, ustedes tienen que identificar, se les proporciona algún caso, identificarán cuál de las responsabilidades asumen, si son las 4, 3 o finalmente solamente uno, ¿sí? Y el motivo, ¿por qué? ¿Cuál es la acción que está contraviniendo, se está incumpliendo para que origine algún tipo de responsabilidad? Entonces continuamos. La responsabilidad civil, como indica, está tipificado en la ley 1178, artículo 31, del que hemos dado lectura, ¿no es cierto? Y está reglamentado en su reglamentación, el decreto supremo 23318A, en los artículos 50 al 59. Y si vamos al decreto supremo 23318A, entiendo que está en la misma ley, ¿no es cierto? Así.
¿Qué artículos decía? 50 a la 59. ¿Cuál? Debería que se desplazar por artículos. 50 a la 59. ¿Será que ya está hablando de responsabilidad civil y penal? Todo el servidor público. Ya. Pone varios ejemplos, ¿no? No. ¿Dónde está esto? Artículo 50, 59. ¿Y dónde estamos? Casi al final está, dice. Al último. Ya, corte fiscal. Acá está. Entonces habla de la jurisdicción coactiva fiscal. Dice, a ver, crearse la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan en ocasión de los actos de los servidores públicos. ¿No es cierto? De los distintos entes de derecho público o de las personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito, ¿no es cierto?, en calidad de proveedores que hemos indicado, que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se determinen responsabilidades civiles definidos en el artículo 31 del presente ley. Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza. Es por eso que ingresan esas personas naturales y jurídicas y los servidores públicos, ¿ya?, a asumir responsabilidad por la función pública. ¿Y dónde va? A una instancia jurídica coactiva fiscal. Entonces ahí no determina la responsabilidad civil ni mediante proceso ni el Contralor General de la República, sino a través de un juez coactivo fiscal. Y vamos a los 50. Dice, la jurisdicción coactiva fiscal es improrrogable en razón de la competencia territorial e indelegable su ejercicio por autoridades administrativas u otras, dará lugar a la nulidad de pleno derecho de sus actuaciones y resoluciones. Entonces, acá la responsabilidad de quién lleva adelante la jurisdicción, bueno, va a la jurisdicción coactiva fiscal, es decir, es una acción jurídica que llevan adelante ya en el área de lo que es jurídico. Bueno, acá está elevando también una ley donde nos proporciona el procedimiento coactivo fiscal que tienen que manejar todos
ya en esa área, ¿no es cierto? Entonces, ese procedimiento va a estar dado en el artículo 55 al 59 del Decreto Supremo 23 del 18. ¿Cuál es la naturaleza? ¿No? Acción o omisión del servidor público o persona privada que cause daño al Estado, valor en dinero. Entonces esto emerge del daño al Estado, valor en dinero, y será determinado por juez coactivo fiscal, es decir, por juez competente. ¿Quiénes son sujetos a esta responsabilidad? Los servidores públicos, los ex servidores públicos, las personas naturales o jurídicas privadas. Todos ellos son sujetos de responsabilidad, de asumir responsabilidad civil. ¿Cuándo prescribe? Y ya acá la prescripción ya no, antes era, al principio cuando sale la ley dice que prescribía los 10 años. Ahora ninguna deuda prescribe, ninguna deuda con el Estado prescribe. Esto entonces es hasta su resarcimiento del daño al Estado. Determinación. ¿Quién determina la responsabilidad civil? Un juez competente. Y ese juez competente como resultado de la aplicación de la jurisdicción cualquier fiscal ordinaria. Entonces acá el auditor lo único que puede hacer en ese informe es determinar indicios de responsabilidad civil. Ese indicio de responsabilidad civil, ese informe de auditoría, es complementado por otro informe legal de la unidad de asesoría legal. Y ambos informes serían ya a través del máximo ejecutivo. La responsabilidad del máximo ejecutivo es iniciar el proceso de responsabilidad civil, comunicando al juez competente para que lleve adelante la determinación si existiera o no de la responsabilidad civil. ¿Cuál es la sanción? Ahora es resarcimiento total del daño económico. Es decir, aquí hemos hablado de una opinión técnica emitida por la Contraloría General del Estado, tiene valor de prueba preconstituido, es decir, el informe del auditor, ¿no?, y el informe de asesoría legal tienen valor preconstituido para que pueda tomar decisión el juez competente. ¿Por qué dice aquí opinión técnica emitida por la Contraloría? Porque todo informe que llevemos adelante los auditores internos, ese informe va a la Contraloría. Por lo tanto, el juez, una vez de que el máximo ejecutivo denuncie, para que se lleve adelante la determinación civil, entonces el juez pedirá ese informe a la Contraloría General del Estado, y en base al cual ya, eso tendrá una prueba preconstituida para que pueda tomar decisiones. ¿Está claro, jóvenes? Sí, dice. Ahora, ¿qué es ya hemos visto que es la jurisdicción cualquier fiscal? Es una instancia creada para tomar conocimiento de todas las demandas que se interpongan por actos de los servidores públicos. Actos de los servidores públicos en entidades públicas, para entidades públicas y privadas, en las cuales se determine responsabilidad civil. Entonces, el Estado crea todo ello. Y finalmente tendríamos la responsabilidad penal. Y si vamos a decir el artículo 34, bien, daremos lectura. Dice, la responsabilidad es penal cuando la acción o omisión del servidor público y de los particulares se encuentran tipificada en el Código Penal
Entonces, la responsabilidad penal dice, es la acción u omisión del servidor público o también de personas particulares, es decir, personas naturales o jurídicas, que se encuentra tipificada en el Código Penal. Por ello, vamos acá y nos dice, las responsabilidades penales cuando la acción o omisión del servidor público y de los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. Este tipo de responsabilidad penal está tipificado en el artículo 34 y reglamentado por el decreto 23.318 en los artículos 60 y 62. La naturaleza de acción o omisión tipificada como delito en el Código Penal. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad penal? Los servidores, ex servidores públicos o particulares, personas naturales o jurídicas. ¿Quién determina? Aquí es un juez competente, no es un juez coactivo fiscal, sino un juez competente en el área penal. ¿Cuáles son las sanciones? Penas o sanciones previstas por el Código Penal. Prescripción, de acuerdo, y esto ya no es administrativo, sino de acuerdo a los términos del Código Penal. ¿No es cierto? Ahora, si tipificamos cuál es el delito acción o omisión que esté tipificada como delito en el Código Penal, la más usual que se utiliza en el área de lo que es los servidores públicos es por lo menos falsedad ideológica y material. Por ejemplo, en el caso que hemos indicado, falsedad ideológica y material es el hecho de que haya adquirido bienes de la ciudad en forma correcta, pero después, cuando su institución requería los materiales, recogían de su domicilio, ¿ya? Y él facturaba, volvía a facturar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sacado un nuevo talonario de facturas similares a que había sido emitido la empresa que había dado lugar a la provisión de todos los bienes y materiales que ha adquirido, ¿no es cierto? Entonces, la falsedad ideológica material es la modificación de documentos. ¿Sí? La modificación de documentos, la falsificación de documentos. Generalmente por esa acción es que los servidores públicos y las personas naturales jurídicas que manejan recursos del Estado llegan a asumir responsabilidad penal. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna consulta hasta acá? Una lista. Ahora, solo para las responsabilidades hay excepciones de responsabilidad administrativa, ejecutiva y civil, cuando se apruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y resguardo de los bienes de la entidad. ¿Cuál es ese artículo? Es el artículo 33. ¿Ya? Puede implica conocer que la normativa es insuficiente, que las decisiones públicas influidas por variables externas, por ejemplo, alguna sequía, algún temblor, algún terremoto que requieren inmediatamente vituallas para salvar la vida de su comunidad. ¿No es cierto? Alguna inundación. Entonces puede tomar decisiones, el máximo ejecutivo va a ser exento de responsabilidad administrativa, ejecutiva civil, siempre y cuando tenga esos imprevistos. En algunos casos, dice, los servidores pueden, en este caso los ejecutivos, pueden adoptar acciones no concordantes con los resultados programados, es decir, con su objetivo no son
concordantes con los objetivos. Nadie sabe qué puede ocurrir mañana, ¿no es cierto?, respecto a algún imprevisto de la naturaleza. Entonces eso no podemos asignar un presupuesto y tampoco depende de un objetivo, ¿no es cierto? Son factores ajenos a la voluntad de la máxima ejecutiva, que puede modificar y hasta contradecir el fin para lo que se quería lograr. Puede contradecir el objetivo, podemos agregar, bueno, destinar parte del presupuesto a alguna acción imprevista que haya ocurrido. Entonces, en la misma ley nos habla el artículo 33, dice, no existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión e incidieron en el resultado final de la operación. Entonces, generalmente se aplica en esto cuando ocurren esos desastres naturales. Es por eso que, por ejemplo, generalmente bueno, lo que ocurre en época de lluvia, Beni se quiere inundar, ¿no es cierto? Todos los ganados los ganaderos están haciendo lo imposible para poder salvar a todo su ganado, ¿no? Y todos se están inundando, hasta la ciudad se está queriendo inundar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace el gobernador de Beni? Dice, al Estado le pide declaren zona de desastre. Al declarar zona de desastre, los objetivos y los presupuestos ya no están, ya no vas a cumplir con todo ello, sino vas a tomar el artículo 32, 33 y vas a efectuar los gastos y decisiones que ya no están programadas. Es por eso que el Estado, hasta el último, se resiste de declarar zona de desastre. Porque cuando ya se declara zona de desastre, hasta vienen recursos del exterior, ¿no es cierto? Es decir, vienen para apoyo por la inundación, por la sequía y por muchas situaciones. Entonces, por eso que el Estado muchas veces, hasta el último, se resiste a declarar zona de desastre, de tal manera que los recursos que están programados, ¿ya?, traten todavía de manejar en función a los objetivos y su presupuesto, y que no se maneje respaldado solo con el artículo 33. ¿Está claro, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Bien. Entonces, este primer tema, hasta acá, voy a pasarles en la plataforma Moodle un ejercicio, ¿ya?, con un caso específico para que ustedes puedan determinar qué tipo de responsabilidad existe y además tendrán que sustentar, no solamente indicar existe responsabilidad civil, ¿no?, o penal, y no sabemos por qué, sino de acuerdo a la práctica ustedes definan por qué existe responsabilidad civil, si hubiere penal, administrativa o ejecutiva. Eso lo voy a pasar entonces. Obviamente en la próxima clase podemos dar lectura a ello y tratar de resolver. Ya haremos eso en la próxima clase. Ahora lo que voy a hacer es pasarles el
Bien, estoy volviendo a lo que es el plan global. Tienen pantalla, ¿no es cierto? El tema 1 sería hasta acá, donde hemos avanzado. Vamos a ingresar al tema 2, que también es teórico. Y al final de este tema, que no es muy amplio, ya vamos a programar nuestro examen, que será la última semana de este mes. ¿No? Vamos a hablar sobre, bueno, tema 2, enfoque técnico de la autoridad gubernamental. Vamos a llevar adelante el enfoque legal del control gubernamental, cuáles son los objetivos. Vamos a hablar de las clases de auditoría en el ejercicio gubernamental, la clasificación de la auditoría interna y externa, los tipos de auditoría, ¿ya? Su objetivo y su objeto. Vamos a hablar vamos a estudiar lo que es el control interno, el informe COSO. ¿En qué consiste los diferentes enfoques del control interno? Acá también vamos a hablar ya lo que es el sistema que está ligado a nuestra asignatura, que es el sistema de control gubernamental, y sobre el decreto supremo 23.215, atribuciones de la Contraloría General del Estado y la ética de profesional auditor. Entonces, todo esto vamos a iniciar en nuestra próxima clase. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes, hasta acá? Lo que quiero que estén dando lectura respecto al control interno, el informe COSO. ¿Ya? El informe COSO ahora está ligado con lo que es los controles internos, que todo auditor, y en cualquier tipo de auditoría, especialmente en las auditorías de confiabilidad, debe llevar adelante la evaluación del control interno. Y si ustedes observan en la planificación de la auditoría, ¿ya? Se lleva adelante un punto específico de lo que es la evaluación del control interno, y el control interno se lleva adelante esa evaluación en función del informe COSO. Ese informe COSO está respaldado de otra manera. El informe COSO 1, que ya casi no se está utilizando, trabajaba solamente con 3 elementos. El informe COSO 2, que actualmente sí se está utilizando, no solamente en instituciones públicas, sino también tiene alcance a instituciones privadas o empresas privadas. Y estamos trabajando con el informe COSO 2, que tiene 5 elementos. Y ya ha sido publicado el informe COSO 3, que trabaja con 8 elementos. Todavía no vamos a ingresar a ello, vamos a ir al informe COSO 2, que me gustaría que indaguen cuáles son los elementos, porque acá lo que voy a hacer es que participen todos ustedes mediante la lista que se presenta quienes participan del curso. ¿Ya? Y el otro que me gustaría que haga un resumen, y eso les voy a pasar en la plataforma. Ustedes van a hacer un resumen, concepto y mapa conceptual de lo que es el decreto supremo 23.215. Debemos conocer en forma precisa cuáles son las funciones y atribuciones que tiene la Contraloría General del Estado en todas las instituciones públicas. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que den lectura. El informe COSO y este decreto supremo van a hacer un trabajo que lo voy a subir a la plataforma. El resto vamos a ir interactuando con ustedes. ¿Está bien, jóvenes? Estoy bien, Lice. Bien, quedaremos acá entonces. Continuamos mañana. Si no hay consultas, quedamos acá. Bien, buenos días, cuídense y continuamos la clase de mañana. Hasta mañana, jóvenes.